20 de la mañana en la Argentina, la temperatura 12 grados 4 décimas, y ya estamos comunicados con el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Alfredo Serrano Mancilla. Buenos días, Mancilla, ¿cómo le va? Roberto Navarro le habla. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, ¿cómo estáis? Bien, sé que hizo un trabajo de opinión con 2000 casos presenciales, me pareció interesante porque es lo que se discute en estos días, ¿es así? Sí, tal cual, hicimos, este es el segundo trabajo en la Argentina. En mayo hicimos el primero, 2000 casos presenciales en todo el país, y terminamos el sábado 27 de julio el trabajo de campo, y ahora estamos un poco difundiendo los principales hallazgos y resultados. Y cuénteme, ¿cuáles son? A ver. Bueno, en términos de evaluación de imagen del presidente Macri, así como lo que sería la gestión, sigue teniendo un valor muy negativo, tanto en imagen como en evaluación de gestión. Pues casi 2/3 de los argentinos y argentinas tienen una evaluación negativa, tanto en su imagen como en la propia gestión. Incluso miramos por áreas, y la única que se salva, por decirlo así, es la evaluación de la gestión en materia de infraestructuras y obra pública, donde quizás sí lograron instalar en términos de opinión, en términos de comunicación, que han mejorado, y esa es la única parte, la única área, mejor dicho, que tienen una evaluación positiva, a diferencia de control del dólar e inflación, que asciende a un 80% de imagen de evaluación negativa, y es muy notorio, y se observa cómo va, de alguna manera, el presidente Macri, el oficialismo, detiene la caída, mejora muy levemente en intención de voto y en imagen. Sin embargo, eso no es a costa de votos de la fórmula Fernández, que yo creo que es un poco lo que he percibido en la lectura de todas las encuestas en el país. Hemos mirado todas las encuestas publicadas, y la diferencia de nuestro trabajo, nuestro estudio, es que la diferencia de intención de voto entre la fórmula Fernández y Mauricio Macri es más holgada de lo que dicen, al menos los IBRs, que son telefónicas, y bien sabes que hay siempre un sesgo a la hora de ese tipo de análisis. La diferencia es holgada porque no hay pérdida de votos por parte de Alberto Fernández, más allá de que hayan detenido la caída que se venía dando desde enero en adelante, la fórmula del oficialismo de Macri-Pichetto. Eso sería un poco en términos de intención de voto, pero hemos mirado, por ejemplo... ¿Qué diferencia hay? Discúlpeme, ¿qué diferencia hay entonces? 9.1. La diferencia, el valor estimado de intención de voto para Alberto Fernández y Cristina Fernández son de 42.5, Macri tendría 33.4, Labaña 8.5, y después los indecisos son 5.6. Por ejemplo, Spert estaría en 2.6, Del Caño en 3.4. Hemos hecho 3, porque también hicimos una IBR intermedia en el mes de junio, y la tendencia es muy de continuar la fórmula Fernández en torno a 42, 43 puntos, sin proyección. Hay un conjunto de votos nulos, blancos e indecisos, que la totalidad suma como 8 puntos, y es el valor que se ha sostenido prácticamente con un techo electoral todavía elevado. La fórmula Fernández, es curioso, cuando hemos preguntado expectativas de triunfo, una pregunta totalmente distinta a intención de voto, y la mitad de la ciudadanía argentina a día de hoy cree que el presidente de la Argentina va a ser Alberto Fernández, a diferencia de la posibilidad o la expectativa de que Macri sea presidente. Sí es cierto que yo creo, y eso es una hipótesis electoral de análisis nuestro, es que la campaña proactiva del oficialismo ha logrado un poco más entusiasmar a los suyos, por decirlo de una manera sencilla. Ha logrado convencer a los suyos de que Macri sí tiene altas probabilidades de ser presidente. Pero esa expectativa de triunfo entre los propios votantes del macrismo, solo es efectiva al interior de los propios votantes del macrismo y no por afuera. Pareciera como que hay dos carriles distintos, muy distintos. Hemos mirado posicionamientos ideológicos, un montón de variables, y se observa como dos grandes países con posicionamientos políticos, ideológicos, muy diferenciados entre sí. Serrano, ¿qué tal? Fernando Silveira, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Esto está discriminado por provincia? ¿Es nacional el trabajo que hiciste? Sí, es en todo el país. Ah, ¿y cómo está la situación en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hemos analizado la evaluación de Mariana Vidal en comparación con la de Axel Kicillof, y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención es que cuando hicimos imagen de la gobernadora actual, la gobernadora tiene una mejor imagen a nivel nacional que
a nivel de la provincia de Buenos Aires. Eso es llamativo. El saldo negativo de imagen en la provincia de Buenos Aires para la gobernadora es mucho peor que el que tiene a nivel nacional. Otro dato interesante de la provincia de Buenos Aires es que comparando mayo-julio, el nivel de desconocimiento que partió Axel Kicillof en torno a 30% de desconocimiento en mayo, que hoy ya está en 9%, lo ha logrado transformar mayoritariamente en imagen positiva. Hoy en día Axel Kicillof tiene un saldo positivo significativo en la provincia de Buenos Aires, con un nivel de desconocimiento cada vez más bajo, y insisto, lo logró traducir en eso. O sea que las personas que lo conocen tienen una imagen positiva de él. Tal cual, de hecho, casi 20 puntos ha logrado mejorar en términos de conocimiento, y la mayoría de esos 20 puntos, casi un 95%, pasa a ser imagen positiva. Estoy hablando solo en análisis de la provincia de Buenos Aires. Y esto se traduce en términos de votos. Si uno mira cuál es el comportamiento de voto presidencial en la provincia de Buenos Aires, la diferencia a favor de la fórmula Fernández está muy por encima de los 9,1 en promedio nacional, y eso implica un efecto arrastre relevante, además de la propia buena imagen que tiene Axel Kicillof, que en la provincia de Buenos Aires nosotros estimamos en torno también 9-10 puntos la diferencia a favor de la fórmula Axel Magario. Incluso, dicho sea de paso, me parece relevante el dato, preguntamos por corte de boleta. Hicimos ver si había este fenómeno de corte de boleta, que haberlo haylo, existe, pero el corte de boleta de unos 6 puntos, que así estimamos nosotros, por la pregunta directa que hicimos, que además es una pregunta de manera clara y explícita al entrevistado o entrevistada, ese corte de boleta de 6-7 puntos, claro, es prácticamente la diferencia que hay entre el comportamiento de voto presidencial y el voto a gobernador a favor de la fórmula Fernández y a favor de la fórmula Axel. Nosotros estimamos entre el 9 y 10 puntos la diferencia en provincia de Buenos Aires a favor en las PASO. Todavía queda mucho para la elección presidencial, porque ahí sí pensamos que hay un tiempo muy largo todavía de recorrido. Me parece que eso es un punto de partida, y yo no lo veo, como así han dicho otros, como una gran primera vuelta. Me parece que elecciones con tanto tiempo todavía de antelación es difícil estimar del 27 de octubre, pero sí sobre las PASO hoy en día la diferencia a favor de la fórmula Axel Magario es significativa. Y además vi encuestas ayer y antes de ayer de otros colegas que no publican y están en el mismo intervalo. De hecho, entre 7 y 12 puntos he mirado como 3 encuestas distintas no publicadas en la provincia de Buenos Aires a favor de Axel Magario. Ajá. Y vos decís que incluso en la fórmula presidencial es más la diferencia que esto de 7-12 puntos. Sí, bastante más. De hecho, la diferencia en provincia de Buenos Aires a favor de la fórmula presidencial es bastante más elevada a favor de la fórmula Fernández, y uno lo observa cuando mira precisamente cuál es la evaluación presidencial, y ahí sí tenemos datos discriminados en la provincia de Buenos Aires de Macri por, no sé, evaluación de control de dólar, tema de inflación, reducción de la inseguridad, que es muy mala la evaluación de Macri. En provincia de Buenos Aires todo es muy peor, dicho así, aunque valga juego de palabras, en comparación con lo que ocurre en el resto del territorio nacional. Ajá. Y te quería preguntar, vos hablas del desconocimiento de Axel, que bueno, ahora es más conocido, y Alberto Fernández también, cuando Cristina lo designó o dijo que era candidato a presidente, también en ese momento tenía un nivel alto de desconocimiento, calculaban del 25%. ¿Hoy ya es una figura muy conocida en todo el país, Alberto Fernández? Sí, justamente nosotros medimos en junio el nivel de desconocimiento de Alberto Fernández, que era muy elevado, 34.5. 34% en junio. Sí, era muy elevado el nivel de desconocimiento, incluso hicimos preguntas para que se confundían con otros Fernández, o sea, había un nivel de desconocimiento, ¿no? Exactamente, un desconocimiento muy alto, y hoy en día el nivel de desconocimiento está en torno al 10%, y otra de las virtudes de lo que ha logrado Alberto Fernández es que buena parte de ese conocimiento lo va pasando en una mayor proporción a imagen positiva que imagen negativa. El saldo a favor de imagen positiva de Alberto Fernández es muy claro. Nosotros preguntamos atributos, que es una cosa diferente que hacemos en nuestras encuestas. Por ejemplo, medimos, Alberto Fernández, ¿qué te parece en materia de ilusión, fuerza, democracia, ineficacia, pasado o autoritarismo? Y es llamativo que Alberto Fernández, la principal característica que cómo lo asocia a la gente en la Argentina es ilusión.
a diferencia de Mauricio Macri, donde de una manera abrumadora, ineficacia. Cuando uno mira el valor ineficacia, o el atributo, para ser más correcto, de ineficacia, y lo comparas Mauricio Macri y Alberto Fernández, triplica la concepción de ineficacia de Mauricio Macri en comparación con Alberto Fernández. Habitualmente cuando hemos medido incluso el efecto Pichetto, analizamos un conjunto de variables muy elevadas, o el desempeño de actores sociales, va observando como hay una gran sintonía del clima electoral que de alguna manera sustenta la hipótesis de la intención de voto de esos 9 puntos a favor de la fórmula Fernández. Tengo entendido que se le ha preguntado a la gente por distintos sectores, por ejemplo, qué piensan de los científicos, el respeto que tienen por ellos. ¿Tiene esos datos? Sí, tal cual. Le preguntamos por el desempeño del trabajo de algunos actores por el bien del país y poníamos ahí un listado importante. Lo llamativo para nosotros fue que la institución peor valorada en materia de desempeño para el bien del país son los jueces, con un saldo negativo increíblemente elevado. El 75% de la ciudadanía argentina tiene una evaluación negativa del desempeño de los jueces, solo un 20% consideran que hace bien su trabajo. El siguiente actor o institución con una valoración tan negativa es el Fondo Monetario Internacional. Serían como los dos que están en la parte peor valorada de todas las instituciones. Y como contrapunto, si observamos los que dice la gente que tiene un gran desempeño, un buen desempeño, es científicos y docentes. De hecho, el porcentaje de ambos gira en torno al 80% de la ciudadanía que creen que estos dos actores, instituciones, verdaderamente son bien valorados. De hecho, los científicos y los docentes, si lo miras por cruce de intención de voto, es transversal. ¿Qué quiero decir? Que los votantes de Macri, de Labaña, los indecisos o los de Fernández, también están considerando que los científicos y docentes son los actores mejor valorados del país. Y ahí un poco hay cosas más anecdóticas, como por ejemplo el tema del Papa Francisco, ¿no? Es una suerte de interpretación más esquizofrénica de la sociedad argentina, porque hay un porcentaje de gente, los votantes de Fernández, que creen que tienen un muy buen desempeño, y como los votantes de Macri tienen un muy mal desempeño. Hay algunas instituciones que es muy llamativo, como pareciera que hubieran dos países dentro de un mismo país en concepción ideológico o de valoración de diferentes instituciones como esta. Sobre todo con lo del Papa es lo que mejor se ve, o con el Partido Justicialista, que es muy parecido, el PJ también. Está claro. Serrano Mansilla, muchísimas gracias por esta comunicación. Hasta Gracias cualquier momento. Fernando. Buenos días. Buenos días.